Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. Nos encontramos prácticamente al cierre de la gestión fiscal 2019 y corresponde hacer una evaluación, en particular porque hemos cerrado un ciclo de 14 años que, si lo analizamos desde el punto de vista de la coyuntura política, podemos decir que acabó un régimen de autoritarismo de Estado, se recupera la democracia para nuestro país, y en lo que nos interesa, que es la economía, sin duda nos deja muchos cuestionamientos. Debemos empezar señalando de que tenemos una economía que enfrenta un déficit gemelo. Esto es resultado de una serie de circunstancias que se han ido dando, en principio por un crecimiento de nuestra economía a través de una expansión que tuvo su origen en el superciclo de los commodities, del 2003 hasta el 2013 inclusive, lo que generó naturalmente una mayor liquidez, principalmente de recursos. El presupuesto general del Estado se multiplicó cuando menos 4 veces más frente a periodos de los años 90, ¿no?, denominados liberales. En los hechos lo que vivimos, ¿no es cierto?, es, como caracteriza al modelo neokeynesiano, un incremento del gasto público. Este incremento del gasto público, uno de los más altos de Latinoamérica después de Cuba, ¿no es cierto?, que se caracterizó principalmente por aquello, el incremento del gasto público, y no así de los ingresos tributarios. Y algunos especialistas señalan de que cuando esto sucede, cuando hay un aumento del gasto público y no una reducción de los ingresos tributarios, se produce lo que le llaman el efecto crowding out, que en los hechos significa de que el sector privado paulatinamente se ve desplazado por el sector público, lo que naturalmente incide de forma negativa en la productividad y el empleo, que es lo que ha sucedido en nuestro país. Ha disminuido tanto la productividad y el empleo, particularmente en el sector privado. El sector público tiene otro tipo de condicionamientos que están asociados a un crecimiento de la burocracia principalmente. Bien, para abordar todo esto, lo que significa nuestra realidad económica, lo hemos invitado al licenciado de Economía, Javier Camacho, a quien le damos la bienvenida al programa. Javier, gracias por visitarnos nuevamente. Estimado César, muy buenas noches, y a toda la teleaudiencia del canal universitario. Sí, como tú decías, hemos cerrado un gran ciclo de este gobierno, son 14 años, en el que el manejo de la economía ha tenido luces y sombras. Ha habido algunos aspectos muy positivos, muy interesantes, que deben ser reconocidos, pero también han existido sombras y grandes sombras, cuyos efectos posiblemente no se hayan visto durante el gobierno saliente, sino más bien se van a empezar a ver no solamente el 2020, sino el 2020, 21, 24, 25, y seguramente vamos a demorar mucho tiempo en salir de este gran bache que nos hemos creado al no haber canalizado nuestros recursos de la forma más adecuada. Así es, Javier, sin duda de que vivimos un nuevo escenario. La expansión de nuestro modelo económico concluyó. Lamentablemente, el modelo no alcanzó lo que, entre los aspectos más importantes, que era industrializar nuestro aparato productivo. Y probablemente el siguiente gobierno, no este, Javier, que es transitorio, tendrá que adoptar decisiones, ¿no es cierto?, porque o va a tener que reducir el gasto público o aumentar los impuestos. Obviamente no creemos que vaya a aumentar los impuestos por todo lo que conllevaría, pero sin duda una de las primeras medidas que va a tener que adoptar es reducir el gasto público, porque no nos olvidemos que justamente para mantener la expansión de nuestra economía, ¿no?, el gobierno saliente empezó a endeudarnos. Esto es el expediente fácil del endeudamiento, y como en algún momento ya lo señalabas tú también, Javier, ¿no? Este endeudamiento, sin duda, es una factura que la vamos a pagar las generaciones que vienen, ¿no es cierto? Entonces eso debería de preocuparnos, porque el modelo económico se mantuvo inmutable a pesar, ¿no es cierto?, de todas las señales negativas que existían. Sin embargo, se privilegió una agenda de orden política antes que la económica, que se fue postergando por las elecciones. Pero ahora no hay duda de que el próximo gobierno va a tener que adoptar algunas decisiones, ¿no es cierto, Javier? Indudablemente. A ver, el gran ciclo de las materias primas a nivel mundial ha favorecido a toda la región. Así es. Toda Latinoamérica somos exportadores de materias primas. A partir del 2000
2004-2005 hasta el 2014 inclusive, hemos sido beneficiados por ese buen precio de las materias primas a nivel mundial. No así en cantidad, César, esencialmente en factor precio. Y es justamente a partir del 2015 en que nuestros indicadores macroeconómicos empiezan a mostrar un escenario distinto. Nos han mentido en el sentido de decirnos que la economía boliviana estaba blindada, que la economía boliviana no dependía de la coyuntura internacional, que no dependíamos exclusivamente de las materias primas. No había sido así. Si uno se pone a revisar los datos de cierre de la gestión 2018, que es la que se tiene ahora, todavía no de la 2019, vemos claramente que a partir del 2015, por ejemplo, nuestra balanza de pagos de ser positiva pasa a ser negativa. Nuestros indicadores de endeudamiento, tanto deuda interna como deuda externa, son los más altos en toda la historia de este país. Hemos ido generando una informalidad muy grande en el empleo. Ya nadie quiere ser formal, César. Todos que quieran abrir algún emprendimiento o algo, o por lo menos en su gran mayoría, están apostando por la informalidad, están apostando por no dar a sus trabajadores seguro de salud, no están dando jubilaciones, no están dando ninguna de estas coberturas. ¿Por qué? Porque es hasta prohibitivo. La política que hemos ido utilizando, la política fiscal, la política monetaria, ha impulsado mucho la informalidad en nuestro país. Se cree que solo el 18% de la población tiene un trabajo formal con todos los beneficios que la ley indica. El tipo de cambio tan apreciado, la política fiscal de tratar de recaudar la mayor cantidad de recursos. Tenemos un déficit fiscal alarmante, está cerca del 8%, y es el 5º año consecutivo que estamos en esta situación. Ya en algún otro programa habíamos visto que hablar de un 10% de déficit en un país hace que este sea inviable. Estamos ahí muy cerca. Apostar por incrementar los impuestos no creo que sea la mejor idea, porque va a volver más informal todavía la economía. El gasto público se ha priorizado, es demasiado alto. Seguramente este gobierno de transición y el que venga va a tener la obligación de reducir este gasto público, porque lamentablemente este no ha sido productivo, este no ha sido canalizado a sectores que puedan generar un efecto multiplicador dentro de la economía, sino más bien se han ido a gastos y gastos que de repente no son los que necesitaba el país. Un aeropuerto que no tiene ninguna utilidad, estadios, coliseos, canchas de fútbol, museos. Entonces creo que no hemos priorizado nuestros gastos. A todos nos interesa tener un lindo estadio. Aquí yo quisiera tener un estadio para 50.000, 60.000 personas también, para ver a nuestros ahora 3 equipos cochabambinos, pero el rato que nos falte un reactivo para luchar contra el cáncer, contra un familiar, el rato que nuestros hijos, nuestros padres no tengan un lugar donde llevarlos para que sean atendidos de forma adecuada, ahí ya empezamos a analizar, César, y decir: realmente necesito un estadio, realmente necesito un coliseo, realmente necesito un museo. Creo que no hemos dado prioridad a lo que realmente necesitamos la mayoría de los bolivianos. Ese gasto no ha sido el adecuado y creo que debemos reflexionar mucho en ese sentido. Así es, tú lo has graficado correctamente. La inversión pública en nuestro país estuvo sin duda mal planificada. No hay duda, ¿no es cierto?, de que se adoptaron en su momento políticas económicas equivocadas. Otros países entendieron, ¿no es cierto?, este factor exógeno, ¿no es cierto?, del superciclo de los commodities como algo simplemente coyuntural, y empezaron a manejar su hacienda de una forma más responsable, a incrementar sus reservas. Las reservas de nuestro país están cayendo a la razón más o menos de por año de casi 2.000 millones de dólares. Y eso es grave, ¿no es cierto?, porque no nos olvidemos de que son el colchón financiero del país. Estas están cayendo y probablemente van a seguir en esta tendencia, porque lamentablemente esa es la situación. Este gobierno transitorio no va a hacer mayor cosa, pero el siguiente gobierno sí tendrá que hacerlo. Y ahí vienen, ¿no es cierto?, una serie de cuestionamientos que van a tener que en su momento adoptarse por el próximo gobierno en materia, por ejemplo, de fijación del tipo de cambio. El tipo de cambio fijo en nuestro país, ¿no es cierto?, ¿a quién ha beneficiado en los hechos? ¿No es cierto? Porque si nos preguntamos si sobreviene una devaluación, ¿qué va a suceder? Se va a encarecer, ¿no es cierto?, se van a encarecer las importaciones, pero ¿quién podría ganar? El exportador.
y al parecer, ¿no es cierto?, la política se va a reorientar, ¿no es cierto?, hacia la exportación, se van a eliminar restricciones, en fin, hay una serie de análisis que en su momento se van a hacer sin duda, ¿no es cierto?, porque no nos olvidemos que cuando se encarecen las importaciones, entonces en algún momento nuestra economía tiene que pensar en sustituir los bienes importados, eso puede tener algún efecto sobre la productividad, el empleo, ¿no es cierto? En fin, son un nuevo escenario sin duda que se va a abrir, pero de lo que no hay duda, ¿no es cierto?, es de que los 14 años que se han proseguido, ¿no es cierto?, a través de este gobierno de capitalismo de Estado, porque ese es el capitalismo de Estado, un Estado empresario, ¿no?, que empezó a invertir en todos los sectores de la economía, no solamente aquellos denominados estratégicos, sino absolutamente en todos. Es más, en los hechos se habla de 28 empresas estratégicas, de las cuales por lo menos el 50% tienen resultados operacionales negativos. Entonces uno se pregunta, Javier, ¿esas inversiones tienen retorno? ¿Justifican? Por supuesto que no. A ver, empecemos hablando del tipo de cambio. Tenemos una moneda muy apreciada, un 25-30% quizá. ¿Qué ha pasado con nuestros vecinos? Brasil ha devaluado su moneda, Argentina lo ha hecho, Chile lo ha hecho, Perú lo ha hecho. Todo el vecindario ha devaluado la moneda. ¿Por qué? Porque todavía cree en su producción local, cree en su producción nacional. Lamentablemente la producción en Bolivia no es grande, no tenemos esa capacidad. Aún yo creo, devaluando nuestra moneda, el sector de exportadores de Bolivia tendría un poco limitada, un incremento considerable. ¿Qué creo o pienso que generaría una devaluación? Claro, una devaluación, la apreciación del boliviano favorece a los importadores. Una devaluación de la moneda local perjudicaría a los importadores. Pero ¿cuánta gente vive hoy en día de la importación de productos, César? Cientos, miles de familias bolivianas se han refugiado en eso. Y el tipo de cambio ha favorecido a que estas familias puedan encontrar en la importación de todo tipo de productos, ya sea de forma legal o ilegal, una forma de vida. Una forma, así es. ¿Quién le pone el cascabel al gato, César? Es difícil, es difícil. La regla que hemos aprendido en economía nos dirá, oye, hay que devaluar la moneda, pero ¿servirá de algo? Algún rato hay que hacerlo. Pero pienso que en esta coyuntura devaluar la moneda boliviana no sería la solución. Hablabas de los gastos que hemos ido realizando, estábamos hablando de las empresas bolivianas, de las empresas estatales. En los libros de economía nos dicen que el ser humano es un mal administrador de la economía. ¿Por qué? Porque es egoísta, racional, maximizador del beneficio y muchas veces antes de pensar en la colectividad piensa en uno solo. Y es por eso que vienen las capitalizaciones, vienen las privatizaciones, porque se cree que la administración de la cosa pública no es muy eficiente en manos del Estado. Las empresas estatales dan números negativos. El caso de BOA, por ejemplo, que ha hecho que los competidores no puedan entrar a un mercado en el que la empresa estatal está subvencionando los gastos. Los estados financieros de BOA muestran resultados alarmantes. Es una empresa que tiene resultados en rojo. Y las otras empresas tienen una situación similar. Si nos pondríamos a analizar cada una de ellas, veríamos que la administración no siempre ha sido la más adecuada, no ha sido la correcta. ¿El Estado debe participar en la economía? Pienso que sí, pero en momentos críticos. Hemos vivido una política, como tú decías, keynesiana, neo-keynesiana, en la que el Estado ha sido protagonista de la economía, pero no ha sabido manejar de forma adecuada estas empresas. Y lejos de favorecer y generar recursos para el Estado, nos han dado números rojos. Es decir, el Estado tiene que abrir la billetera nuevamente para ir cubriendo esos números rojos. ¿Quiénes pagamos al final esto? El 15, 18, 20% del sector formal de esta economía. El sector de la clase media, que es la que históricamente ha ido sosteniendo, sosteniendo lo que es la economía boliviana. Tenemos un sector informal grande, gigantesco, formada por cientos, miles de bolivianos. En el corto plazo va a ser muy difícil cambiar esto. Hay que cambiar la matriz productiva, hay que cambiarla. Pero esto seguramente va a ser una tarea que nuestro país por lo menos demoraría un par de décadas en lograr sacar la economía adelante como deberíamos o debería ser. Sí, de eso no hay duda, ¿no? Nuestro país lamentablemente es líder en el crecimiento del subempleo. Sí, o sea, sí. Nadie nos gana, sobre todo en cuanto a la economía informal.
Y eso se da por una serie de circunstancias que tienen que ver con condicionamientos. Lamentablemente la inversión privada en nuestro país, ¿no es cierto?, hace 14 años no es tomada en cuenta, ¿no es cierto?, en absoluto. Cuando se tienen que renegociar, por ejemplo, los incrementos salariales, simplemente son ignorados. Es más, el régimen laboral en nuestro país no los toma en cuenta en absoluto, ¿no?, porque ha eliminado inclusive el preaviso. Entonces, en este momento resulta prohibitivo para cualquier emprendedor, inversionista, contratar empleados, porque después del periodo de prueba de los 90 días se les sobreviene una carga imposible, ¿no?, de poder financiar beneficios sociales, vacaciones, pensar en un desahucio, en fin. Hace, ¿no es cierto?, asociada a esta, la carga tributaria en nuestro país, que es una de las más altas también, hace que nosotros, en este caso, para la inversión privada, ¿no es cierto?, no le demos el mejor escenario. Habría que pensar en flexibilizar, ¿no?, de alguna manera el régimen laboral en nuestro país. Había que incentivar el régimen tributario, habría que cambiar, ¿no es cierto?, al momento dijimos, ¿no es cierto?, la forma de calcular los adeudos tributarios y sobre todo atraer inversiones. Nuestro país lamentablemente es uno de los últimos en América Latina, Javier, en ser país receptor de la inversión extranjera directa. Es que hemos generado muchas dudas, hemos generado mucha incertidumbre para la inversión extranjera. Deberíamos generar incentivos para el empleo y eso se da a través del incentivo al empresario privado. Lejos de crear esos incentivos, César, estamos ahuyentando al formalismo. Uno abre un pequeño negocio, tiene que ir a la alcaldía, tiene que ir a Fundaempresa, tiene que ir, por supuesto, al Servicio de Impuestos Nacionales, tiene ya relación con el Ministerio de Trabajo, y sobrevienen muchos aspectos formales que de repente muchos de los bolivianos tampoco comprendemos a cabalidad. Y esto origina que se cometan infracciones administrativas, y estas infracciones administrativas devienen en una serie de multas, en una serie de sanciones, que pasan los años, ¿sí?, pasan los años, y ahí vienen los efectos, porque dicen, oiga señor, usted hace 5, 10, 15 años no había pagado esto, no había cerrado esto, no había llenado el formulario, etcétera, etcétera, etcétera. Llega hasta el congelamiento de cuentas, llega hasta una serie de sanciones, que el boliviano dice, oye, nunca más abro esto, nunca más soy formal. Prefiero irme hacia el sector de la zona sur en Cochabamba, abrir un negocio, tengo muy pocas obligaciones tributarias y administrativas, tengo una serie de personas que están trabajando a mi nombre, todos dentro de la informalidad, y por supuesto así no vamos a crecer nunca, César. ¿Tenemos que rebajar impuestos? Pienso que sí. Pero ahí viene el problema, tenemos un déficit fiscal. Oye, Javier, ¿por qué estás proponiendo reducir impuestos? Es el más alto después de Venezuela. Correcto, pero tenemos un déficit fiscal, de verdad deberíamos incrementar impuestos. No, yo creo que la solución parte porque los incentivos sean tan buenos, haya buen asesoramiento al emprendedor, de tal forma que éste vaya cumpliendo las cargas sociales, los tributos que exige el país, pero con un universo de personas más grande. Y ahí estoy seguro de que el nivel de contribuciones en general incrementaría. Hoy en día todos le estamos huyendo. Es la jeringa, ¿no es cierto? Queremos huirla. Y nadie quiere asumir ya tanta presión tributaria, tanta presión administrativa, tanta presión municipal, gubernamental, porque lejos de tener ventajas en ese sentido, tenemos más desventajas. Sí, de eso lamentablemente es así, ¿no? Es una situación que en nuestro país es una realidad. El sector formal no alcanza ni el 20% y es el más castigado porque permanentemente es objeto de fiscalizaciones, ¿no es cierto? Y naturalmente con obligaciones imposibles de cumplir, de honrarlas, ¿no es cierto? Porque los adeudos multiplican por N, ¿no es cierto? Valga la redundancia, la deuda histórica, o el monto a reparar. Entonces eso hace en los hechos de que crezca la informalidad, porque todos prefieren migrar a este sector, porque no están dadas las condiciones. Al margen de eso, nosotros vivimos una situación de que sensiblemente la economía de nuestro país está tan debilitada justamente porque seguimos dependiendo, ¿no es cierto?, de una economía extractiva, ¿no? Y esa está en función, no como nos decía en el pasado, ¿no?, de que no debíamos de preocuparnos, de que tenemos una economía blindada, ¿no? Ahí lo tenemos al ministro de la Bonanza, al ex ministro de la Bonanza, que nos hizo creer que nuestra economía estaba blindada. Obviamente que eso no podía haber sucedido jamás. Vivimos en una economía global
¿no es cierto? En nuestro país, que somos, como alguien ya lo dijo, somos una gota en el océano, ¿no es cierto? No estamos excluidos. Dependemos exclusivamente, ¿no es cierto?, de la cotización de nuestras materias primas en comercio internacional. Estas tienen una desaceleración a nivel mundial, esto ya está muy claro y va a seguir, ¿no es cierto?, en el horizonte bastante tiempo más. No se prevé una recuperación de la economía mundial en el corto plazo. Entonces, lo que debería de suceder, ¿no es cierto?, entre otros, por ejemplo, es que el presupuesto general de la nación debería de reducir el gasto público, ¿no es cierto?, porque no podemos seguir pensando en seguir gastando lo mismo, ¿no es cierto?, pero vía en deuda, que es lo que está pasando, ¿no? Nuestro nivel de deuda ha crecido demasiado, César. Si bien tenemos $3.000, $3.500 cada uno de nosotros, pero por otro lado también tenemos un cheque grande que les estamos dejando a nuestros hijos, y no es una cuenta por cobrar, sino más bien es una cuenta por pagar. Nuestra deuda externa es fuerte, deuda bilateral, por ejemplo, con la China es impresionante, y que además son créditos vinculados a que ciertas empresas tengan que trabajar en nuestro país. Creo que el 2020 es un año importante. Debemos los bolivianos saber decidir el futuro ya de nuestro país, el futuro ni siquiera de nuestros hijos, César, sino de nuestros nietos ya, porque el desafío económico es grande. No por la cantidad de recursos que vayamos a recibir, eso ya es cuento de la anterior década, sino más bien es un escenario en el que debemos ser muy responsables con el manejo de los recursos que vamos a tener. ¿Qué es la definición de economía? La administración de recursos escasos. Debemos ser muy eficientes al momento de realizar inversiones, y de repente esa eficiencia va a pasar por dejar de lado el gasto público, un gasto público tan grande que lejos de mejorar nuestro país ha perjudicado. Evidentemente hay índices sociales que han crecido, han mejorado, ha llegado dinero a personas o gente o colectivos sociales que muchas veces no recibían esa cantidad de dinero. Pienso que muchas de esas hay que mantenerlas. Sin embargo, hay otras que creo que en vez de beneficiar al país nos han hecho mucho daño. Sí, no hay duda, ¿no?, de que de las cosas que se puede destacar sin duda es que había una redistribución del ingreso, eso es cierto, ¿no?, vía políticas sociales, ahí están los bonos, ¿no es cierto? Eso sin duda es una conquista social y bienvenidas, porque han beneficiado a sectores vulnerables. Nosotros se ha hecho justicia social con sectores empobrecidos de nuestra economía, ¿no es cierto? Pero también tenemos que entender, ¿no es cierto?, de que algo que es básico, ¿no es cierto?, en la administración de los recursos es de que tenemos que cuidar el capital. O sea, en finanzas nos hemos aplazado, porque ¿qué es finanzas? Es administrar el capital. Lamentablemente nos hemos aplazado porque los recursos que teníamos, ¿no es cierto?, que han sido ingentes, ¿no?, hace 4 o 5 veces el presupuesto general de la nación, lo que se ha manejado en los 14 años, comparado con la época liberal. Entonces, lamentablemente, como tú lo decías, ¿no?, nos hemos destinado hacia proyectos que no han tenido mayor efecto, ¿no es cierto?, en lo que hace, ¿no es cierto?, a nuestro crecimiento propiamente, a nuestro desarrollo productivo. ¿No es cierto? Nosotros necesitamos más carreteras que canchitas, por ejemplo, ¿no? Pero al parecer lo entendimos, pero no tan bien, porque al parecer que nuestras carreteras, según denuncian, y estamos viendo, ¿no es cierto?, ha habido sobreprecios, ¿no?, vía corrupción naturalmente, y al parecer las condiciones técnicas no son las adecuadas, porque permanentemente hay gastos que tienen que ver con su mantenimiento, permanentemente tienen problemas en cuanto a su uso y otros. Entonces, eso, ¿no es cierto?, debe de preocuparnos más, porque esos recursos difícilmente van a retornar a nuestra economía en el breve plazo. Entonces, Javier, no hay duda, ¿no es cierto?, por todo lo anterior, ¿no es cierto?, de que el 2020, como tú lo señalabas, ¿no es cierto?, es un año en el cual habrá que tomar decisiones. Sobre todo habrá que entender, ¿no es cierto?, de que hay un modelo económico que fracasó, y es tiempo de dar paso, ¿no es cierto?, a un gobierno que tenga una política económica distinta, ¿no es cierto? Siendo responsables con la administración del Estado, César. La industrialización fracasó en 14 años. Ojalá que esto no sea un proyecto en el futuro. Gracias, Javier. No, pues a ti, César. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.